Hola, en este ejercicio vamos a resolver una identidad trigonométrica. En la parte superior derecha de la pantalla tenemos como ayuda la relación pitagórica de la trigonometría y vamos a empezar a analizar esta situación problemática observando que en el primer miembro tenemos una diferencia entre dos razones. Particularmente vamos a trabajar con el primer término de ese primer miembro. Está claro que vamos a desarrollar el primer miembro. Resulta bastante incómoda la presencia de una resta en el denominador de esa fracción. Coseno de alfa sobre 1 menos seno de alfa. Entonces vamos a tratar de eliminar esa diferencia del denominador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar a esa razón por la expresión conjugada del denominador. ¿Qué es esto? Si en el denominador tenemos 1 menos seno de alfa, la expresión conjugada del denominador va a ser 1 más el seno de alfa. Entonces vamos a multiplicar por esa expresión 1 más seno de alfa, tanto en el numerador como en el denominador de ese término, de ese primer término. Nos ha quedado una expresión más amplia de lo que teníamos originalmente. Nuestro objetivo ahora va a ser trabajar con el denominador. Vamos a aplicar propiedad distributiva. Podríamos aplicar tanto en el numerador como en el denominador, pero lo vamos a hacer solamente en el denominador. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar 1 por 1, 1 por el seno de alfa, menos seno de alfa por 1, y menos seno de alfa por seno de alfa, en el denominador. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de esta manera. 1 por 1 es 1, 1 por seno de alfa es seno de alfa, menos seno de alfa por 1 es menos seno de alfa, y menos seno de alfa por seno de alfa es menos seno cuadrado de alfa. En el numerador, si bien se podría haber aplicado propiedad distributiva, originalmente lo vamos a presentar como un producto del coseno de alfa por ese paréntesis, 1 más el seno de alfa. Es importante observar que en el denominador aparecen dos términos que son opuestos. Por tal motivo, podríamos aplicar la propiedad cancelativa. Seno de alfa y menos seno de alfa. Al aplicar esta propiedad, se reduce ese denominador y nos quedaría como denominador 1 menos seno cuadrado de alfa. Ahí es donde debemos observar la relación pitagórica de la trigonometría, que está en la parte superior derecha de la pantalla. ¿Qué pasa si de esa expresión nos tomamos el trabajo de despejar el coseno cuadrado de alfa? Nos quedaría que el coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa, que es ni más ni menos que nuestro denominador. Entonces, en el paso siguiente, vamos a reemplazar el denominador que nos ha quedado en el primer término del primer miembro por el coseno cuadrado de alfa. Seguimos trabajando siempre con ese primer término del primer miembro. Pueden observar que tanto en el numerador como en el denominador hay un elemento que es común. Hay un factor que es el coseno de alfa, que está tanto en el numerador como en el denominador. Es más, en el denominador está coseno cuadrado de alfa, que es lo mismo que decir coseno de alfa por coseno de alfa. Entonces podríamos simplificar el coseno de alfa, tanto en el numerador como en el denominador. Pasamos en limpio a ver qué nos quedó. Ahora en el denominador solo nos quedó coseno de alfa. Pasamos en limpio y podemos observar que en el primer miembro nos vuelve a quedar una diferencia entre dos razones, como teníamos originalmente.
pero ya hemos podido eliminar esa diferencia que teníamos en uno de los denominadores. Es más, nos quedaron dos razones que tienen el mismo denominador, coseno de alfa. Entonces podemos operar entre ellos. Hacemos esa diferencia. Como tenemos el mismo denominador, restamos en definitiva los numeradores. Nos va a quedar de esta manera. Tenemos que observar que la presencia de ese menos delante del paréntesis nos va a alterar ni más ni menos que los signos internos del paréntesis. Entonces, al alterar los signos internos, los términos que son positivos se transforman en negativos y viceversa. Nos queda la expresión de esta manera. Donde en ese numerador aparecen nuevamente dos términos que son opuestos, 1 y menos 1. Los podríamos cancelar. Al aplicar propiedad cancelativa, ¿qué nos queda en el numerador? El seno de alfa más el seno de alfa. Y el seno de alfa más el seno de alfa es 2 veces el seno de alfa. Ahora es importante recordar a qué era igual la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo es igual a la razón del seno del ángulo con el coseno del ángulo. Quiere decir entonces que vamos a reemplazar ahí el seno de alfa sobre el coseno de alfa por la tangente de alfa. Y finalmente hemos llegado a la expresión deseada, hemos llegado a la identidad.